Amigos televidentes, nuestro siguiente invitado es el doctor Andrés Páez, asambleísta de la Izquierda Democrática. Una carta enviada por el presidente de la República al presidente de la Asamblea Nacional según dicen algunos, duros términos, y que luego fue contestada por el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, sigue generando polémica. A tal punto que el asambleísta Andrés Páez ha pedido la salida, la renuncia del presidente de la Asamblea. Bienvenido, Andrés, ¿por qué? Gracias, Fernando, buenos días. El presidente de la Asamblea ha tenido una actitud blandengue, timorata, no ha tenido ningún liderazgo para enrumbar a la Asamblea por el derrotero que le corresponde de independencia, de autonomía. No ha hecho respetar a la Asamblea, ha sido el primero en obstaculizar toda forma de fiscalización y ahora vemos que responde a semejante embate diciendo que esto es una actitud descortés. Esta no es una actitud solamente descortés, esto es absolutamente atrabiliario, en contra de la dignidad de la institución como tal, en contra de los parlamentarios, en contra de su presidente, en contra de los miembros de Alianza País, que son los que redactaron la ley de la función legislativa y que son los que han planteado en varias ocasiones exhortos, como por ejemplo el de las emergencias de los hospitales en el Ecuador. Pero no fue la oposición, o más bien, asambleístas de la oposición quienes armaron este proyecto de ley de reformas a la función legislativa, en este caso el asambleísta Montufa, el asambleísta Tayano, es decir, ¿no fue la oposición? La oposición hizo aportes. Esto se trató en la Comisión de Justicia en su momento y tuvo un largo trayecto hasta llegar a un texto final previo a acuerdos que se arribaron sobre determinados temas, especialmente el de la fiscalización. La intención de la oposición ha sido el reformar esa ley para que haya fiscalización, para que no esté sometida a la voluntad de 6 personas que integran la mayoría de la Comisión de Alcahuetería y Archivo, mal llamada Comisión de Fiscalización, y que allí se quede toda la corrupción de este gobierno represada. Dentro de la respuesta a la carta del presidente, el arquitecto Cordero dice, entre otras cosas, que las afirmaciones del presidente están influenciadas por el discurso incoherente de algunos opositores, es decir, acusa a la oposición, responsabiliza a la oposición. Es lamentable que él haga eso, porque lo que él no puede es descargar sus propias responsabilidades en la oposición. ¿Quién dirige la Asamblea? Él. ¿Quién define el orden del día? Él. ¿Quién define la agenda de la Asamblea? Él. ¿Quién ha obstaculizado la fiscalización? Fernando Cordero. ¿Quién ha provocado las votaciones en plancha? Fernando. Si el problema de la Asamblea es mucho más agudo. Aquí se votaron en el COTAD 700 artículos en 30 segundos. Ese disparate de ley de servicio público se aprobó en 30 segundos, casi 140 artículos. Eso es lo que pasa al interior de la Asamblea. Por eso yo insisto, el presidente de la Asamblea no puede reaccionar diciendo, qué pena que nos ha mandado esta carta, qué descortés que es. Pero tiene que ponerle en su sitio al presidente. ¿La renuncia del presidente soluciona algo? ¿La renuncia del presidente de la Asamblea? Nos permitiría elegir a un nuevo presidente que efectivamente encarne la defensa del Parlamento frente a un feroz ataque del presidente de la República que a todas luces es inaceptable. Ahora, la ley orgánica de la función legislativa recibió un veto total del Ejecutivo. Esto significa que no podrá ser analizada durante un año. ¿Qué va a pasar entonces? Hay temas importantes como por ejemplo la consulta prelegislativa, el tema de la fiscalización. Son temas trascendentales para el país. Esto simplemente refuerza el represamiento de un sinnúmero de casos de fiscalización que están en la Asamblea Nacional. Correa termina maniatándole a la Asamblea Nacional, impidiéndole que desarrolle sus facultades, y lo que es más grave, hace que la Asamblea Nacional siga siendo vista como parte de un espejismo institucional montado por Correa desde Montecristi. Aquí no hay instituciones sólidas. Correa anunció que una de sus propuestas en el año 2006 era la reinstitucionalización del país, y lo que ha hecho Correa es desarticular a todas las instituciones. La Asamblea Nacional ahora está mucho peor de lo que era, pero lo que es más grave, esas viejas prácticas de la politiquería del pasado en el Congreso ahora son replicadas de manera exponencial
en manos del presidente de la Asamblea y sus correligionarios. La carta del presidente de la República podría en determinado momento resquebrajar el bloque de país, porque no. Esta es una crítica a la Asamblea, pero también al bloque de país. En año electoral eso es imposible. Claro, porque aquí algunos que aspiran a ser candidatos nuevamente. Entiendo que más del 90% de los que están en funciones quieren permanecer en la Asamblea, por lo tanto veo muy difícil de que haya alguna reacción por parte de los asambleístas de Alianza País. Pese a las críticas y a los murmullos y una serie de comentarios que se hacen en la Asamblea. No sirve de nada. Porque los que ahora se podrían quejar, habría que preguntarles, ¿se quejaron cuando se autodesignó la Corte Constitucional? ¿Se quejaron por impedir, porque se haya impedido la fiscalización a la narcovalija del gobierno? ¿Se quejaron por la libertad del tragacheques? ¿Se han quejado por impedir que las leyes sean votadas de una manera apropiada, discutidas, deliberadas? Se han quejado de la votación en plancha de todas las leyes, 700, 400, 120 artículos en una sola votación, sin ningún debate, sin posibilidad a recoger ninguna observación, atropellando todo procedimiento. ¿De eso se han quejado? ¿Ahora de qué se van a quejar? Hay quienes dicen que esta misiva del presidente de la República de alguna manera va a dejar sin piso temas importantes, como por ejemplo el proyecto de ley de comunicación. ¿Es posible eso? Bueno, yo lo que creo es que el presidente de la República no quiere que este año se traten dos leyes que son polémicas, que es la ley de aguas y también la ley de tierras. La ley de aguas porque tiene eso un foco de conflicto con algunas organizaciones indígenas y campesinas. Y la ley de aguas porque y la ley de tierras, perdón, porque ese es un proyecto que tiene que ver con la propiedad privada. Y Correa sabe perfectamente que habemos legisladores que vamos a defender la función social de la tierra, sí, pero también la propiedad privada y que nos vamos a oponer a las confiscaciones. Por lo tanto, el presidente de la República sabe perfectamente de que esas leyes polémicas son incompatibles con un año electoral y hay que tratar de hacer lo que hacen algunos futbolistas, patear la pelota lo más lejos posible del arco para que no les metan gol, a pesar de que yo creo que lo que ha hecho Correa al vetar la ley de la función legislativa y al cuestionar los exhortos y mandar un mamotreto de carta plagado de groserías, es hacerle una goleada al Parlamento, una goleada a Cordero, una goleada a sus propios legisladores y nos metió hasta un gol de palomita. Gracias a Andrés Páez, asambleísta de la Izquierda Democrática.